Hola, ¿qué tal? Con todos, ahorita voy a compartir pantalla. ¿Te puedo observar? Sí, está bien. Ya, bien. Gracias por la presentación, Rodrigo. Bueno, en esta oportunidad voy a tratar un tema relativamente poco hablado, ¿no? Que es un aneurisma de aorta abdominal, ¿no? Más o menos vamos a dar un enfoque sobre cómo se presenta en un paciente, qué debemos evaluar, qué debemos solicitar y cómo debemos actuar, ¿no? Es decir, el tratamiento. Bueno, empezamos primero con la historia clínica, ¿no? Básicamente, el anamnesis es un paciente varón de 96 años. El estado civil, pues casado, pero es de poca importancia para lo que es el caso. El nacimiento, pues también el 22 de marzo del año 29. Nació en Casman. El motivo de consulta básicamente es que acude a emergencia por dolor abdominal intenso en el abdomen y que no cede con medicación, ¿no? En este caso es un paciente de 96 años que ha sido traída por su hija. Eh, Se reporta que el tiempo de enfermedad más o menos es de 2 días, es decir, menos de 48 horas. Fue una forma de inicio brusco, un curso progresivo y en el relato de la enfermedad se reporta que, básicamente por datos de la hija, el papá amanece con un dolor de aparición brusca en lo que es el abdomen, no especifica, asociado también con lo que es fatiga, disnea y una sudoración profusa, es decir, se levanta con mucha sudoración. La hija en un inicio sospecha de que el padre tuvo pesadillas, entonces, digamos, solamente lo calma a su padre y normal. Lo que sucede es que la hija pues ve que los síntomas no ceden. Entonces ella va a lo que es, acude a farmacia donde le recetan lo que es un sobre de efetamol y también omeprazol. Le da al padre y los síntomas tampoco ceden, por lo cual tampoco puede dormir y el cual es llevado a lo que es el servicio de emergencia del hospital regional. Él es algo marrón a la madrugada del día 4 de febrero. En lo que es el reporte del caso en sí, las funciones biológicas, pues en lo que respecta al apetito, menciona a la hija que pues no ha querido comer desde la aparición del dolor, tampoco ha podido dormir, la sed se encuentra relativamente conservada, la orina también se encuentra un poco disminuida, las deposiciones menciona de que no hace, no debe hacer deposiciones de hace 2 días. Como antecedentes patológicos tenemos que ya ha sido diagnosticado con hipertensión arterial, pero menciona que no es tratada. También menciona que ha tenido un antecedente de dislipidemia, también ha tenido hiperuricemia, en el cual está en tratamiento con allopurinol 100 miligramos. No refiere a alergia a medicamentos, la alimentación no se encuentra balanceada, no hay un control en lo que es la alimentación y también tiene una actividad sedentaria. Los signos vitales que se registran al momento del ingreso son la presión de 125 sobre 81, la frecuencia cardíaca de 86, frecuencia respiratoria de 21, peso de 82. La talla, pues, es de 1,64. La temperatura es 36,2 y la saturación 98%. Entonces, ya que somos varios, me gustaría de que algunos opinen qué pueden notar de inusual, ¿no? O qué pueden notar ustedes que le llame la atención. Por el chat o pueden levantar la mano. Por si acaso también pueden participar, no tengan temor a equivocarse. Aquí solamente estamos yendo a aprender, ¿no? Bueno, a ver, inicio yo, para opinar un poco, la primera impresión viendo todo eso, parece un paciente que está en un mal estado nutricional, ¿no? Pesa 82 kilos, talla de 1,60 m, sin apetito, con antecedentes
y prioriza el tratamiento con allopurinol, dislipidemias. Entonces, más o menos por ahí veo que es un paciente que tiene muchas comorbilidades. Claro, muy bien. Algo que también quizás algunos hayan notado y no hayan querido participar o algunos lo no han notado, es que el paciente tiene una presión o llega con una presión de 125/81, pero la hija refiere de que tiene una hipertensión, el cual no se medica. Entonces, hay algo que no cuadra, ¿no? Entonces, ahí hay que, digamos, hay que pensar en algo, ¿no? Algo que tenga que ver que afecte lo que es la presión arterial. Ya, bueno, entonces, continuando con la parte de la historia, como es una persona que acude al servicio de emergencias, la historia clínica es dirigida, ¿no? Entonces, a la ectoscopía, es decir, a la observación, se menciona que pues, el paciente está en regular estado general, se encuentra consciente, orientado, lo que sí es luce diaforético, incómodo y adolorido con señalización en el abdomen, ¿no? En lo que es el examen físico, en este caso dirigido, al ser el síntoma principal, el dolor abdominal, pues no se evalúa lo que es cabeza, en tórax solamente se evalúan lo que son la ingurgitación yugular y carótidas, en el cual no se evidencia una ingurgitación. En lo que es auscultación cardiopulmonar, el murmullo vesicular se encuentra conservado y el latido rítmico, ¿no? No hay soplos. En lo que es abdomen, aquí sí ya nos podemos explayar un poco más, ¿no? Ya que el síntoma principal es dolor abdominal. A la observación o inspección, ¿no? El abdomen se encuentra distendido, simétrico, no se encuentran estrías, tampoco hay lesiones ni masas superficiales. Se ausculta ligeramente un soplo a nivel periumbilical, ¿no? A la percusión, pues se encuentra timpánico en región gástrica y una matidez en hipogastrio. La palpación, el borde hepático se encuentra palpable menos de 2 centímetros debajo del borde costal y pues se palpa una masa hipogástrica pulsátil, ¿no? Aquí es importante recalcar que es pulsátil, ¿no? También impresiona un dolor en la palpación profunda. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué pueden notar ustedes en lo que es, sobre todo abdomen, ¿no? ¿Qué pueden notar ustedes? Sobre todo en lo que es la inspección, ocultación, percusión y palpación. Algo que puedan observar? ¿Alguna duda? ¿Algo? Bueno, lo que yo sospecharía, por ejemplo, es que la inspección menciona de que no tiene masas superficiales, ¿no? Sin embargo, en la palpación sí se palpa una. Entonces, quizás esto se puede explicar porque el paciente es un paciente obeso. Hemos visto que es un paciente de 82 kilos, un paciente que tiene este, mucho peso para su tamaño, ¿no? Entonces, el abdomen se encuentra distendido, el cual pues eso puede ocultar algunos signos. También puede ocultar lo que es el soplo, el cual también se detecta a nivel periumbilical. Cabe resaltar de que también pues este, la masa o perdón, la grasa que se encuentra a nivel del abdomen puede alterar, puede ocultar los signos que podamos encontrar a nivel del examen físico. Entonces hay que tener cuidado en esta parte, ¿no? Entonces, según lo que hemos visto hasta ahora, nosotros, ¿qué podríamos solicitar o qué solicitarían ustedes, ¿no? Aquí sí yo necesito varias respuestas para ir viendo hacia dónde se pueden dirigir. Una ecografía probablemente en el abdomen. Ya, está bien, una ecografía. ¿Qué más? ¿Una tomo? ¿Perdón? Una tomografía quizás. Ya, puede ser una tomografía, pero en primera instancia, bueno, dependiendo, ¿no? Quizás ahí hay que valorar, pero es una buena observación.
Todos pueden participar, no hay problema. ¿Qué examen solicitaría en este paciente? Bueno, lo que se solicitaría también sería un perfil lipídico, ¿verdad? Es paciente con dislipidemia, aparentemente también con el peso que tiene y todo, obviamente va a estar alterado. ¿Qué más podríamos solicitar? Lo que podemos solicitar básicamente es un electrocardiograma, ¿no? ¿Por qué? Paciente con alto riesgo cardiovascular, paciente con vida sedentaria, ¿no? Con dolor abdominal, ¿no? No hay que olvidar de que un paciente con dolor abdominal no descarta lo que es un infarto de cara inferior. Entonces, bueno, hay que un electrocardiograma por si acaso y un ácido úrico porque hay un antecedente de hiperuricemia, ¿no? Si bien está en tratamiento, igual se puede volver a evaluar, ¿no? Y aquí importante, ¿no? El eco abdominal con Doppler. Mira, aquí se le saca la ecografía abdominal. Disculpe, le mencionaba, aquí salen los resultados de ecografía, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué pueden observar aquí? Es una ecografía abdominal, ¿no? Se evalúa al nivel periumbilical y región de hipogastrio y se encuentran estos hallazgos, ¿no? ¿Qué pueden observar ustedes a primera impresión? Podría observar una masa hipocogénica. Ya, hipoecogénica o de una ecogenicidad heterogénea, ¿verdad? Porque toda esta región, a ver, ¿no? Porque, por ejemplo, esta región que normalmente debería ser anicogénica, ¿no? Se encuentra como que tiene un poco de ecogenicidad, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más pueden observar? Porque no es todo el hallazgo, hay algo más que pueden observar. Podría observar paredes engrosadas también. Ya, también, por ejemplo, miren esta pared, ¿no? Básicamente es una ecografía abdominal, ¿no? Donde básicamente, por ejemplo, en esta región inferior se puede ver una región hipocogénica que corresponde a la vértebra, ¿no? Entonces, es una ecografía de una aorta. Entonces, está bien, ¿no? Se encuentra lo que es el lumen con una ecogenicidad heterogénea y se encuentra muy dilatado, ¿no? Básicamente, en el reporte mencionan de que la dilatación es de aproximadamente, o bueno, exactamente es de 6,2, ¿no? 6,2 centímetros. Entonces, si se hace una medición desde la parte inferior hasta la parte superior, sale 6,2 centímetros, ¿no? Entonces, pueden ver en lo que es el corte este, coronal, ¿no? En el otro corte que está en la imagen inferior, se puede ver también la región heterogénea. Entonces, a esta región se le saca una ecografía Doppler, que es la imagen superior derecha. Y lo que se puede observar es que básicamente la imagen o la ecografía Doppler no detecta ningún flujo. Entonces, si no detecta ningún flujo, ¿qué podremos sospechar que es esa más heterogénea?
¿Alguna idea? Esta región se puede ver de coloración heterogénea y se le saca un ecodoppler en la región inferior a ella, en la región adyacente, y se encuentra de que no detecta flujo. Y es un vaso, es una arteria. Entonces, ¿qué puede ser? Ya, lo que se puede ver es que es un trombo, ¿no? Un trombo. Básicamente hay una obstrucción de lo que es la arteria abdominal. Entonces, esto es una dilatación que no solo es una dilatación, sino también es un trombo. Entonces, se le hace el seguimiento a la arteria abdominal hasta la bifurcación en las arterias ilíacas y pueden ver que también las arterias ilíacas están dilatadas. Esta es la capa de la arteria ilíaca y todo esto, ello, es la dilatación. ¿Qué quiere decir? De que hay salida de la sangre a través de las capas de la arteria ilíaca, lo cual genera el aumento del tamaño, ¿no? Esto es un aneurisma. En el lado izquierdo también se puede ver el aneurisma. La región heterogénea, como les mencionaba, suele ser las placas ateromatosas o incluso el trombo que se ha formado, el cual ha favorecido o ha, digamos, aumentado lo que es el diámetro, ¿no? En sí, de manera aguda, ¿no? Entonces, básicamente es eso. La ecografía detecta la dilatación, detecta el trombos a nivel de la aorta abdominal y a nivel de las arterias ilíacas, ¿no? Entonces, la ecografía básicamente me da aquí todo el diagnóstico completo. También, por ejemplo, se le sacan las pruebas que hemos solicitado, ¿no? El ácido úrico, 5,5 se encuentra en rango normal, porque está en tratamiento, claro. El perfil lipídico se encuentra alterado, ¿no? Aquí he puesto los valores normales, el colesterol está elevado, el LDL está también elevado y el HDL está muy disminuido. Entonces, ¿qué quiere decir? De que básicamente no hay un control en la dieta, aparte con el antecedente de dislipidemia, entonces esto favorece al riesgo cardiovascular, ¿no? También se le saca el electrocardiograma, el cual básicamente es un electrocardiograma normal, ¿no? Entonces esto me podría excluir de un, un síndrome coronario agudo, no de cara inferior, ¿no? Con todo lo que hemos estado hablando, ya se sacan los datos básicos, básicamente eh, el factor del género, es un varón de 96 años, también falta añadir que es estado sedentario, tiene la hipertensión no tratada, la presión se encuentra curiosamente debajo o en cuenta de valores normales, la dislipidemia luce o llega de forético, hay un soplo en la región periumbilical, hay timpanismo en epigastrio, la matidez en hipogastrio, la masa pulsátil en hipogastrio, el colesterol elevado, el LD elevado, el HDL elevado. Entonces, como problema de salud tenemos principalmente la hipertensión arterial, el cual es un diagnóstico ya previo, pero se confirma igual, ¿no? Bueno, se confirma con el diagnóstico anterior, ¿no? La dislipidemia, el cual pues tiene como antecedente y se vuelve a confirmar porque tiene un colesterol elevado, el LDL elevado, HDL elevado, y la historia menciona de que no hay un control en lo que es la dieta o ejercicio, etcétera, ¿no? Y el problema principal del tema o del caso clínico, que es el abdomen agudo, ¿no? Básicamente encaja como abdomen agudo porque tiene una presión menos de 48 horas. Este, el paciente luce diaforético. Hay que recalcar de que un abdomen agudo de alta importancia suelen venir los pacientes con diaforesis, con náuseas, con vómitos, ¿no? El timpanismo en epigastrio también podríamos sospechar, ¿no? Quizás se aleje un poco, hipogastrio, el cual es muy indicativo de lo que es el aneurisma de aorta. Y bueno, eso sería, ¿no? Eso sería lo que es el abdomen agudo, básicamente. Ahora, nosotros ya que tenemos lo que es el abdomen agudo, podríamos quizás añadir algún otro problema de salud más. ¿Ustedes qué piensan? ¿O hay algo que quizás nos hayamos olvidado? ¿Estudio de imagen?
Ya, también podríamos añadir datos básicos lo que es el estudio de imagen. En problemas de salud quizás nos faltaba añadir algo más, quizás. Bueno, a mí, a mí se me olvidó colocarlo, pero nos faltó colocar la obesidad, ¿no? El cual también es un riesgo, un factor que aumenta el riesgo cardiovascular, ¿no? Ya. Entonces, una vez que tenemos, digamos, supongamos que estamos en un lugar que no hay ecografía, el cual sería muy raro, la verdad, porque la ecografía nos ayuda bastante en este caso, pero si no tuviéramos un estudio ecográfico, si el médico quizás por un error no puede detectar la masa pulsátil, el cual es muy indicativo de la aneurisma de aorta abdominal, ¿qué otro diagnóstico podríamos tener? Aquí he seleccionado cuatro. El primero es el pseudoquiste pancreático crónico. Esto básicamente lo que es similar es que es palpable y hay un dolor abdominal persistente. Ahora, ¿qué es lo que diferencia o qué es lo que nos alejaría? Siempre va a ser que es una masa no pulsátil. Esto, al ser no pulsátil, básicamente nos descarta, ¿no? El antecedente de alcoholismo, el cual el paciente no lo menciona, peso, ¿no? Sobre todo la pérdida de peso es lo que nos alejaría, ya que la pérdida de peso es un signo más crónico de una enfermedad, más que de algo agudo, ¿no? Luego tenemos lo que es la hernia de la línea media, el cual pues aquí también la similitud es la masa abdominal palpable y aquí también es importante que puede aumentar de tamaño con el esfuerzo, así como el aneurisma de aorta abdominal también puede aumentar de tamaño con el esfuerzo o con la maniobra de Valsalva, una hernia también lo puede hacer. La diferencia va a ser también la misma, es masa no pulsátil básicamente y que la hernia es reductible. Claro, ocurre en el caso de que sea no encarcelada, ¿no? Los otros diagnósticos diferenciales tienen que ver más de origen vascular. Tenemos a lo que es la aterosclerosis de la aorta abdominal, el cual, pues, la similitud va a ser la clasificación en estudio de imagen. Claro que la clasificación se suele ver mejor en una tomografía, ¿no? Más que en una ecografía, y el dolor abdominal es inespecífico, ¿no? La diferencia, pues, básicamente es que la aterosclerosis no aumenta el diámetro mayor a 3 centímetros, ¿no? Había mencionado que el reporte de ecografía salía de 6,6 centímetros, 6,6 centímetros, y pues la aterosclerosis no hay una masa que se pueda palpar y el flujo se encuentra conservado. ¿Qué quiere decir que el flujo se encuentra conservado y que no vamos a escuchar soplos? Lo que sí se escucha en un aneurisma de aorta abdominal, ¿no? Y por último tenemos a la úlcera aórtica penetrante, el cual similitud va a ser igual, el dolor abdominal persistente y va a estar relacionado en pacientes mayores que tengan aterosclerosis. Esto de acá también nos puede, digamos, es lo más cercano a lo que tenemos al caso clínico porque el paciente tiene una dislipidemia evidente con obesidad, ¿no? Y un sedentarismo. Entonces hay un alto riesgo de formar aterosclerosis. ¿Cuál va a ser la diferencia? Básicamente es lo mismo, la masa que no es palpable y la depresión ulcerada en la pared torácica. Básicamente la úlcera aórtica es cuando pues hay una abertura dentro de las capas de la aorta que genera primero dolor, ¿no? Un dolor persistente, como te mencionan ahí. Entonces se llega al diagnóstico. Básicamente el diagnóstico se hizo con la ecografía y con el examen físico. Hay que resaltar de que el examen físico pocas veces puede detectar una masa pulsátil, una masa abdominal pulsátil, pero si se encuentra es altamente indicativo, por no decir ya nos lleva al diagnóstico de un aneurisma de aorta abdominal. Otra cosa, se puede escuchar a veces, se puede palpar, perdón, se puede escultar el sonido, del aorta abdominal en pacientes que son delgados, pero en este caso un paciente obeso, y aún así se escucha apenas nada más este, el soplo, ¿no? Entonces, básicamente podemos definir como una dilatación igual o mayor a 3 centímetros en la aorta, ¿no? Como lo mencionaba, el caso
tiene una dilatación de 6,6, asociado a una clínica. Aquí es importante también resaltar que tiene una clínica. La localización básicamente es infrarrenal, ¿no? Pero también puede ser localización a nivel de todo el trayecto, todas las secciones de la aorta, ya sea torácica, ilíaca, periférica. En este caso hubo a nivel del abdomen y a nivel de las arterias ilíacas también. Entonces, la epidemiología nos menciona de que es muy frecuente en varones. Es desde 4 a 5 veces más frecuente en varones y ocurre básicamente en edades mayores. El paciente menciona que eran 96 años. En este caso, el riesgo aumenta perdón, el riesgo de padecer aneurisma de aorta abdominal aumenta con la edad, que empieza a partir de los 50 años. También, pues, la incidencia de ruptura aumenta con el tamaño de la aorta, perdón, con el diámetro de la aorta abdominal. Se menciona de que, miren esta parte, ¿no? Desde los 5,5 hasta los 6, el cual ya puede generar alguna clínica, hasta los 7 centímetros de tamaño, o perdón, de diámetro, ya hay un 36% de riesgo de ruptura de la aorta abdominal, ¿no? Factores de riesgo, básicamente son factores que incrementan el riesgo cardiovascular, ¿no? Un factor, bueno, un factor como la edad es un factor que le he mencionado de la epidemiología, el sexo masculino también, la hipertensión y el tabaquismo, que son altamente influyentes en el riesgo cardiovascular. Y también hay que resaltar de que tiene alta relación con antecedentes familiares. Es decir, si un familiar de primer grado, o sea, papá, mamá, tuvo un episodio de aneurisma de aorta abdominal, pues es un alto riesgo o aporta riesgo a que el paciente también lo tenga. Y también está relacionado a trastorno del tejido conectivo, ¿no? Como por ejemplo el síndrome de Marfan, Turner, Ehlers-Danlos, nefropatía poliquística, el cual este, puede debilitar lo que es la aorta abdominal y generar los aneurismas, ¿no? Ahora, básicamente hay tipos de aneurisma, ¿no? En este caso, el que hemos visto nosotros, ¿a qué correspondería, no? Básicamente, por la forma, existe el sacular, el fusiforme y el pseudoaneurisma. Entonces, el fusiforme tiene una forma como de as, ¿no? Como si fuera de un músculo, miren, ¿no? Por ambos lados se encuentra la dilatación. El sacular significa que es por una sección nada más, y el pseudoaneurisma es que, pues, aparenta ser un aneurisma sacular o fusiforme, pero lo que pasa es que se rota una de las capas y entra lo que es el flujo sanguíneo a través de ello y la dilata, solamente una de las capas, ¿no? Ahora, lo que es el diagnóstico, hay dos grupos de pacientes. Pacientes que son asintomáticos y pacientes que son sintomáticos. En los pacientes asintomáticos, lo cual son la mayoría, solamente el 30% se detecta por masa abdominal pulsátil. ¿Qué quiere decir? De que un paciente que tenga un aneurisma de aorta abdominal, ¿no? Pero que no tenga ningún síntoma, digamos, va por qué sé yo, va por diarrea, por algo, y el médico le evalúa y hace una palpación, no va a detectar nada. Solamente el 30% detecta la masa pulsátil, el cual lleva al diagnóstico del aneurisma de aorta abdominal, ¿no? El resto se diagnostica de manera rutinaria por exámenes de imágenes, como por ejemplo la ecografía y el TAC, ¿no? Como un hallazgo incidental. Ahora, en pacientes sintomáticos ocurre solamente del 5 al 20%, el cual el síntoma principal es el dolor abdominal y también puede cursar con isquemia de extremidades, ¿no? En lo que es la ecografía abdominal, nosotros básicamente por la sensibilidad de un casi 100, bueno, de un 100% y una especificidad de 96%, podemos dar el diagnóstico de aneurisma de aorta abdominal, ¿no? La definición, como les mencionaba, es aneurisma, o claro, aneurisma de aorta abdominal es cuando pasa los 3 centímetros de diámetro en cualquiera de su longitud. La desventaja es que es operador dependiente, es decir, depende del médico que haga el procedimiento, si es que lo puede detectar o no, ¿no? Si es que lo detecta, es altamente sospechoso, o mejor dicho, bueno, ya con la sensibilidad, nos da el diagnóstico certero de una ecografía abdominal. Ahora, entonces, si sacamos ecografía abdominal y le damos el diagnóstico, ¿por qué también ofrecen la tomografía?
si ya se tiene el diagnóstico con la ecografía. Porque básicamente la tomografía sirve para darle seguimiento, sirve para darle o para valorar cuál es la extensión del aneurisma, para ver qué tanto, qué porcentaje de la longitud de la aorta abdominal está siendo afectada. Esto que permite valorar tanto lo que es el riesgo quirúrgico, el riesgo o la planificación de la cirugía, el tipo de procedimiento, ¿no? ¿Qué más nos permite valorar la TAC? Nos permite valorar el riesgo de ruptura, ¿no? Si bien podemos hacerlo con ecografía, el hecho de que nosotros con la tomografía podemos evaluar a lo largo de toda la aorta abdominal nos permite ver cuál es el riesgo de ruptura, ¿no? En este caso, cuando superan los 8 centímetros, ya hay un riesgo de 30-50% de ruptura con la incidencia, ¿no? Al año. También hay un alto riesgo de ruptura cuando en una aneurisma de menor a 5,5. Claro, si se denomina aneurisma mayor a 3 sería de 3,1 a 5,5, que aumenten más o menos, perdón, que aumente mayor o igual a 5 milímetros en solo 6 meses, se considera de alto riesgo, ¿no? Entonces, hay riesgo tanto por el tamaño como por la tasa de expansión. A ver, bueno, ahora sí con el tratamiento, básicamente también depende de los dos grupos. Como he mencionado, hay grupo de pacientes asintomáticos y grupo de pacientes sintomáticos. En lo que son asintomáticos, se pueden escoger dos opciones, dependiendo del, del diámetro de la aorta abdominal. Si el aneurisma es menor a 5,5, es el manejo médico, ¿no? Ya sabemos que si es asintomático no tiene dolor, el paciente ni se ha quejado de que o hay algo que la queja como un dolor abdominal, ¿no? Entonces, en este caso, pues lo que se disminuye, bueno, se hace la disminución perdón, se evalúa todo el riesgo cardiovascular y se disminuyen los factores que lo elevan, ¿no? Ya hemos visto que está lo que es la epidemia, el sedentarismo, el mal hábito de la dieta, ¿no? También se controla la presión arterial por medio ya de los medicamentos, ya, ¿no? Por ejemplo, los ARA-2, IECA, beta-bloqueadores, ¿no? La suspensión del tabaquismo, que hemos visto que es un factor que agrava lo que es la aneurisma de aorta abdominal. El uso de antiagregantes plaquetarios para evitar una trombosis, ¿no? Ya que una aneurisma dilatada que genera, una aneurisma dilatada genera menos flujo, por lo tanto un mayor riesgo de trombosis. El ejercicio y el seguimiento ecográfico se puede evaluar de 12 a 6 meses. La frecuencia varía del tamaño también de la aorta abdominal. Si es básicamente de 3,1 a 4 a 12 meses. Si es de 4,1 a 5,5 ya se puede evaluar de hasta 6, cada 6 meses, ¿no? Más frecuente. Eh, Ahora, si es asintomático, pero el tamaño es mayor a 5,5 o el crecimiento, la tasa de expansión es de 0,6 a 0,8 centímetros por año, el tratamiento ya es quirúrgico, en el cual se escogen dos de las opciones más comunes, el cual es la reparación abierta y la reparación endovascular. La reparación abierta básicamente es seccionar el aneurisma y colocar un tejido sintético, el cual pues reemplace la capa dilatada, ¿no? Perdón, la sección dilatada. Previo a ello, claro, tiene que hacer el clampaje de las aortas abdominales y de las arterias ilíacas para evitar un flujo durante la operación. Y luego se quita el clampaje, ¿verdad? La otra opción es la reparación endovascular, el cual es la reparación a través de un stent. Un stent, el cual está diseñado para que pueda cubrir tanto lo que es la sección de la aorta abdominal junto con las arterias ilíacas, ¿no? Obviamente hay una variedad de stents dependiendo claro, de la necesidad del paciente, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de uno y del otro? Pues el primero, el cual es la reparación abierta, genera, digamos, una mayor tasa de recuperación. Hay una mayor esperanza de sobrevida hasta los 10 años. Tiene mejores resultados. ¿Cuál es la desventaja? Que básicamente es una operación abierta. Al paciente, pues básicamente abren lo que es a nivel del abdomen
llegan a la aorta abdominal, hacen la cirugía y vuelven a cerrar, lo cual la recuperación lo hace muy lenta, de hasta 7 meses en estado de recuperación. En cambio, lo que es la reparación endovascular es una reparación bastante más eficaz, más, más rápida, ¿no? Con menos traumático. El detalle está en que esto no suele usarse en nuestro sistema porque el uso de stents de este tipo o de otros tipos relacionados con ello son caros, ¿no? Y el sistema de salud a veces no lo cubre como tal. Otra cosa es que también no se aplica para cualquier tipo de aneurisma, es decir, esta reparación endovascular solamente se aplica para aneurismas que son relativamente más pequeños. Ahora, el otro tratamiento es para el otro grupo, que son los sintomáticos. El tratamiento básicamente está entre si es roto o no roto, ¿no? Ahora, nosotros en el caso clínico que hemos visto, están los síntomas principales, que es el dolor abdominal, la diaforesis, que pues no es tanto indicativo de un aneurisma de aorta abdominal, pero las náuseas, la sensación de desmayo y sobre todo la hipotensión arterial es un indicativo de que el aneurisma incluso ya pueda estar roto, ¿no? Entonces, a esto yo iba, que por ejemplo el paciente era hipertenso y no estaba siendo tratado. Entonces, ¿cómo es que la presión estaba llegando a los valores normales? Entonces, nosotros ya podríamos sospechar de que el paciente tiene o está, está en una ruptura inminente que quiere dormir. Entonces, ahí está la explicación de por qué la presión, digamos, se estaba, entre comillas, controlando, pero estaba descendiendo. Se rompe, básicamente la presión va en picada, baja en picada. Entonces, hay hipotensión arterial severa, hay shock, ¿no? Ahora, básicamente, en lo que es el sintomático no roto, se tiene que controlar la hemodinamia. Usualmente hay una reacción en un inicio ante el aneurisma del propio organismo, que es la hipertensión refleja. Al haber una dilatación de la arteria del abdominal, pues, el vaso intenta contraer, bueno, claro, contraerse, entonces genera una hipertensión transitoria. Pero luego de ello, la presión disminuye y va disminuyendo de manera gradual, de manera lenta. Sin embargo, cuando ya el aneurisma se rompe, la disminución ya es de manera brusca. Se llega rápidamente a lo que es la hipotensión arterial, al estado de shock hipovolémico, ¿no? Porque el aneurisma roto genera pérdida de sangre. Entonces, en los casos sintomáticos no rotos, se hace primero el control de la hemodinamia a través de fluidos intravenosos y se decide por el manejo quirúrgico, ¿no? Como he mencionado, están los dos, la reparación abierta y la reparación endovascular. También se le hace manejo paliativo del dolor luego de la cirugía, ¿no? Ya que, pues, dependiendo del tipo de cirugía, quizás puede estar solo unos meses, ¿no? O quizás, mucho más tiempo, ¿no? En lo que es un sintomático roto, nosotros ya debemos pensar de manera muy, muy, muy acelerada, ¿no? Ya que es la aorta abdominal, el flujo sanguíneo es muy alto. Se hace el control de la hemodinamia de manera muy rápida y se deriva a quirófano. Sí o sí va a quirófano de manera muy rápida, es una emergencia. Se le aplica cualquiera de los dos procedimientos y hay que resaltar de que si el paciente tiene o se le rompe el aneurisma, la mortalidad es del 50-90% hasta antes del ingreso y de un 30-50% dentro del hospital. Entonces, es importante el diagnóstico rápido del aneurisma de aorta abdominal, ¿no? Sea asintomático de gran tamaño, el cual el tratamiento es quirúrgico, como sintomático no roto y por último ya el sintomático roto, el cual es una emergencia, ¿no? Y pues eso sería todo. No sé si tienen alguna duda, algo que aportar. Chicos, si tienen alguna duda la pueden decir.
Yo tengo una duda sobre diagnósticos diferenciales que he mencionado y la disección de aorta podría encontrarse como un diagnóstico diferencial. Podría, podría ser un diagnóstico diferencial. Sí, podría ser un diagnóstico diferencial, salvo, bueno, la única diferencia sería que usualmente las disecciones aórticas, claro, no excluye abdominal, ¿no? Usualmente ocurren a nivel de tórax, ¿no? Entonces, esa es una. Otra característica es que la disección abdominal no se puede palpar la masa, ¿no? Como tal, no hay una masa, pero sí hay hipotensión, ¿no? Si hay hipotensión. Entonces, también puede ser un diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico diferencial. Gracias. Chicos, si no hay más dudas, para hacer el ponente del día de hoy, gracias Giancarlo por la ponencia brindada. Esperamos conectar con tu presencia en futuras sesiones. Así que chicos, muchas gracias por asistir y nos vemos en próximos ponentes. Atentos a las redes y sociedad social. Muchas gracias.